buenos días. Nosotros venimos de la Escuela Secundaria Técnica número 16, Tomás Alva Edison. Los alumnos de segundo año de nuestra escuela tenemos a Leo, de izquierda a derecha, Nicole, Gerardo, Luis, Daniel. Bien, yo soy el profesor Sergio Martínez Báez y en esta ocasión venimos a platicarles sobre especialmente lo que es la tradición de Día de Muertos, y vamos a tratar de mostrar por qué actuamos ante el hecho de la muerte de la manera que lo hacemos. Para esto vamos a pasar el micrófono a nuestro compañero Luis, que él es el que nos va a dar la introducción precisamente al tema. Gracias. Buenos días. Desde que el hombre tiene conciencia de su propia existencia y sobre todo al desarrollar la cultura, la muerte ha sido de reflexión en ceremonias y rituales. Pero si algo que tiene seguro el hombre que sea verdaderamente valioso es el momento de su nacimiento y su muerte, que en México son motivos de celebración. También la muerte ha sido objeto de miles de estudios en antropología, sociología, fisiología y hasta ecología. Los sacerdotes y chamales son los encargados de franquear la barrera entre el mundo de los vivos y los muertos. En México esta mezcla de mundos y religiones distintas han sufrido criterios y ha dado como respuesta una manera diferente de ver a la muerte. La muerte en nuestro país nos remontaremos a la época prehispánica, colonial y actual. Daniel, ¿qué nos puedes platicar sobre tu tema? Gracias. En el México antiguo se pensaba que los muertos iban directamente con Dios, dependiendo de su muerte. Por ejemplo, las personas que fallecían con relación al agua, como recién nacidos, ahogados por hidropesia o gota, iban a Tlalocán, un paraíso similar al paraíso cristiano. Los guerreros, que ahí se convertían en colibrís, ayudaban al sol en su trayecto por la bóveda celeste. También las mujeres que fallecían en parto se convertían en semidiosas y ayudaban al sol sobre el inframundo y ayudarlo a renacer. Los hombres que fallecían por exceso de ebriedad, Ometochtli es el principal dios del pulque, era el encargado de protegerlos y ayudarlos, ya que en esa época solamente se tenían que tomar 2 vasos diariamente, y la que consumía más de esa cantidad iba a tener un castigo misericordioso. También los de muerte natural iban a Mictlán, que se localiza en el 9º inframundo, donde ahí no existe el infierno ni la muerte. El dios de la muerte es Mictlantecutli, que es el encargado de proteger los huesos de los hombres, y en el caso de las mujeres es Mictlanticihuatl. Actualmente celebramos el Día de Muertos con una celebración y una felicidad, porque nuestros seres queridos ya llegaron con Dios. Después de la llegada de los españoles, cambiaron las tradiciones de los indígenas y agregaron varias cosas en la ofrenda cristiana, como por ejemplo, antes se ponían calaveras de barro con amaranto en miel, ahora se colocan calaveras de azúcar, agua, flor de cempasúchil, veladoras, imágenes de santos, fotografías de nuestros seres queridos y la comida que más les gustaba. Gracias. Luis, Gerardo, ¿nos puedes platicar sobre cómo festejamos a los muertos en la época colonial? Bueno, cuando llegaron los españoles, las creencias religiosas cambiaron, pero en la actualidad o antes se le dio más importancia a sus inicios prehispánicos que a la formación mexicana, que sería la formación católica. Cuando los españoles vinieron, trajeron consigo todas sus enfermedades como viruela, sarampión, peste bubónica, entre otras. Y esto, según los indígenas, era como el castigo de un nuevo dios por sus antiguas creencias paganas. La celebración del Día de los Santos Difuntos se empezó a dar en la segunda mitad del siglo XVI, cuando los santos asiáticos y europeos fueron recibidos en el puerto de Veracruz y llevados a su destino final entre arcos de flores, oraciones y procesiones. Durante esa misma época, en las romerías festivas, durante más o menos 300 años, se bendecían en las iglesias reliquias de pan de azúcar, antecesoras a nuestras calaveras de azúcar.
y pan de muerto, que estos fueron después utilizados como protección anual. Y después de esto, cuando alguien de la monarquía moría, sus funerales eran muy fastuosos. En lugar de entierro parecía preparativos de una fiesta, pero también cabe concebir que la muerte fue un ejemplo de para los que delinquían, o como lo conocemos ahora, para los que pecaban, y sus ejecuciones eran públicas y era obligatorio asistir. También durante esta época lo prehispánico y lo católico se unen, dando una nueva forma de ver a la vida y a la muerte, y todavía y ahí se le empezó a seguir dando culto a la muerte, que en la actualidad lo conocemos como la Santa Muerte. Y es todo lo que te puedo platicar. Gracias. Leo, ¿nos puedes platicar cómo celebramos a la muerte actualmente? Bueno, actualmente la fiesta de Día de Muertos se festeja el 31 de octubre, el 1 y el 2 de noviembre. Estas fechas fueron indicadas por la Iglesia Católica en memoria de todos los santos y de los fieles difuntos. Como se muestra en la imagen. Bueno, sí, como se muestra en la imagen, actualmente se pueden encontrar una de la esencia más pura de lo que se podría decir la fiesta en las comunidades indígenas y rurales. Bueno, se tiene la creencia que esa misma noche las ánimas de los difuntos llegan para alimentarse de la esencia de los platillos y de las flores que sus parientes les ofrendan. Se dice que las ánimas llegan de forma ordenada. Los que murieron un mes antes de la celebración no se les pone ofrenda, pues carecen de tiempo para pedir permiso y acudir a la celebración. Los que murieron en los días de celebración es para sirven como ayudantes para otras ánimas. Los que murieron el 28 es para los que murieron de forma violenta o en un accidente. Los que murieron el 30 es para los niños que murieron antes de recibir el bautizo, y a estos se les denomina con el nombre de limbitos. Los que murieron el 31 es para los chiquitos, que se conoce como los niños. A esto en la ofrenda se les pone dulces, juguetes, etcétera. Se tiene a mediodía del 1 de noviembre suenan las campanas de la iglesia para anunciar la llegada de los grandes. Gracias. Nicole, ¿nos puedes platicar sobre las ofrendas? Una ofrenda se pone en una mesa o en el suelo. Se colocan flores de cempasúchil, objetos preferidos del difunto, platillos favoritos, velas, agua, pan y copal. Los pétalos de las flores son para guiar a las ánimas hacia su ofrenda. Las velas son para guiar, como se muestra en la imagen, las velas son para guiar a su camino de ida y de regreso al más allá. El 2 de noviembre se acude a los panteones a limpiar y a decorar las tumbas de los difuntos. Ya, gracias. ¿Alguien nos puede comentar o platicar cómo se pone una ofrenda en su casa? Bueno, lo que hacemos en nuestra casa, ya por las creencias que mis abuelos dejaron con mis abuelos dejaron en nuestra familia, es que mi abuelita lo que hace es que prepara la comida y la divide entre toda la familia. En la ofrenda pone un poco de esa comida y según sus creencias o nuestras creencias es porque el espíritu se está alimentando con nosotros. También cuando van al panteón se dice que le arreglan sus tumbas, conviven y le rezan porque el espíritu de ese familiar que ya no está con nosotros, bueno, de algún modo podemos sentirnos comunicados con él, y es todo lo que te podría platicar. Sí, gracias. Maestro, ¿quería decir algo? Sí, importante. El tratamiento de la muerte, vamos a ver que desde que el hombre aparece, siempre ha tenido la duda, quiere saber qué va a pasar más allá de la muerte. Entonces, esto ha servido para
tanto para la iglesia, las culturas, tratar de perpetuar su existencia. Y esto es lo que resuelve a través de la religión. Y recordemos que nosotros lo que decíamos, una mezcla entre lo prehispánico y lo católico, se denomina sincretismo. Esa es la fusión de la religión católica con la prehispánica, y esto es lo que hace único a nuestra manera de ver, de ser, nuestras tradiciones, que es algo que tendríamos que rescatar y mostrar, no nada más aquí en México, sino al mundo. En todos lados, fuera de México, se nos admira por este tratamiento que le damos a la muerte. Gerardo. Gracias. Gracias. Bueno, entonces ahorita pasaremos a comentar algo sobre los temas que nos asignaron, o que nosotros elegimos más bien. Bueno, bueno, Leo, ¿tú qué opinarías sobre cómo se llevaban a cabo las ejecuciones? Pues en las ejecuciones pues era más bien como era un pecado, ¿no? Para aquellos que abusaban, por ejemplo, de la bondad de alguien más, ¿no? ¿Pero tú crees que esas ejecuciones eran justas? Depende de lo que hiciera lo que hiciera la persona, ¿no? Bueno, Nicole, ¿y tú qué nos puedes decir? ¿Hay alguna forma en especial de celebrar el Día de Muertos en tu casa? Pues sí, pues es poner la ofrenda y pues el 2, pues salir así, ¿no? Como todos que salen. ¿Y hay algo en lo que tu familia sobresalga, o hay algo en especial que haga el Día de Muertos? Pues no, solamente la ofrenda, y es ahora sí que cuando termina recogerla, ¿no? Bueno, Luis, ¿y tú nos puedes comentar algo sobre cómo crees tú que ha ido evolucionando el Día de Muertos en nuestra actualidad o en nuestro país? Pues que cada año vamos mejorando nuestra forma de celebrar a nuestros muertos, pero algo que en los ensayos estuvimos viendo y que comentó el maestro, que en sí nuestros muertos no mueren hasta que uno los deja de, ¿cómo se llama? De recordar. De recordar. Esto es como una cadena. Si alguien muere y tú lo sigues recordando, nunca va a morir, y así sucesivamente. Es todo lo que te puedo platicar. Bueno, y Juan, ¿tú nos puedes platicar algo sobre las ofrendas? O sea, ¿hay algo en especial que en tu familia sobresalga? Pues sí, porque a veces en nuestras familias, bueno, en mi familia ponemos la comida que más les gustaba en vida, les ponemos agua para cuando vengan para visitarnos a nosotros, para que calmen su sed. También poníamos sal, porque la sal es vida, es lo que nos explicó el maestro. La flor de cempasúchil en algunos pueblos, desde su casa hasta el panteón, las colocan para guiar el camino. Y eso es todo lo que te puedo decir. Bueno, maestro, ¿hay algo usted que nos quiera comentar sobre el Día de Muertos? Sí, me gustaría comentar sobre cuáles son los elementos que van a constituir una buena ofrenda, ¿sí? Principalmente el papel picado, en donde se muestra un cráneo o la calavera. De ahí vamos a ver que tiene lo que serían las calaveras, en este caso de azúcar o de amaranto, que era lo que se hacía en la época prehispánica. Los alimentos, alcohol, sal, agua, que es lo que requieren nuestros difuntos para llegar tranquilamente a nuestro hogar, y el incienso es para guiarlos de regreso a su mundo, ¿sí? Lo importante es que tengamos en cuenta que dependiendo de la región es donde vamos a ver qué tipo de ofrenda, qué tipo de celebración, ¿sí? Y bueno, aparte, también habría que ver la actualidad, ¿no? Cuando tenemos un difunto, ya sea en casa, funeraria,
En algunas regiones del país se hace celebraciones, música, si son niños se juega, los juegos del niño, el adulto, lo que le gustaba al adulto, se baila, se toma y se come lo que él quería, ¿sí? Esto sí es importante tenerlo en cuenta y bueno, vemos en un velorio, ¿no? Se juega, se toma, se cuentan chistes, se le llora al muerto y esto es parte de todo esto que hemos estado hablando, de cómo vemos nosotros a la muerte. Gracias. Muchas gracias. Bueno, queremos enviar saludos a nuestras escuelas o las escuelas que nos están viendo en este momento, que sería un saludo a la Escuela Secundaria Técnica 7, 100, 57, 78, 5. Mi compañero Leo mandará los saludos porque está muy ansioso. Saludos a la 67, a la 13, a la 17, a la 64, a la 99, a la 98, a la 28, a la 26, a la 6, a la 68 y 72. 72. Mi amiga Nicole nos va a decir los comentarios. A la Escuela Secundaria Técnica 5 les enviamos saludos a nuestros compañeros de la ST16. Buen programa. Bueno, pero tampoco hay nuestros amigos que también están, que es Mar y Pepe. Un fuerte saludo, los quiero. Y Luis, ¿hay algo más que nos quieras compartir sobre nuestra celebración? Pues en sí que sería un chiste que me acaba de contar mi tío. Van dos compadres así pasando por un cementerio. Le dice, oye compadre, ¿no te da miedo pasar por este cementerio? Y dice, no, cuando estaba vivo no. Bueno, ese fue un buen chiste. Ahora hablaremos porque hay un tema que lo han tratado mucho y es sobre el uso del tabaco, porque en muchas religiones se usa el tabaco como para ceremonia. Profesor, ¿nos puede platicar algo sobre cómo se usa el tabaco? Claro que sí. Bien, el tabaco es parte de nuestra cultura, especialmente en México. Recordemos que el tabaco se utilizaba y se da aquí desde la época prehispánica, y el tabaco era de uso ritual. Cuando llegan los españoles es cuando se empieza a utilizar de manera cotidiana, lo toman y lo llevan a Europa, pero vamos a ver que está de manera ritual. Muchas gracias. Ahora hablaremos algo sobre la época prehispánica y todo cómo fue evolucionando. Hablaremos también sobre otras cosas. Por ejemplo, hay que comentar entre todos cómo se imaginan una nueva forma de ver a la muerte. O sea, cómo les gustaría otra forma o una adicional para celebrar al Día de Muertos. ¿Qué otras cosas les gustaría que se le añadieran a esta celebración? Por ejemplo, tú, Luis. Pues en sí que hubiera bailes, que en cada región o comunidad hubiera diferentes, ¿cómo se llama? Tipos de maneras de celebrarlo, que cada estado de la república tuviera su, ¿cómo se llama? Su celebración diferente y que fuéramos en verdad considerados como de esta manera mundial de celebrar a nuestros muertos. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Nadie? ¿Quién dice yo? Sí. Maestro. También recordemos que en la época colonial, la iglesia, el adorar a la muerte, la iglesia trata de prohibirlo porque era una lucha entre la iglesia católica y lo prehispánico. Aquí es donde se adoraba la muerte, se sigue adorando, ¿sí? Aunque vamos a ver que se ha perdido un poco la idea de lo que es.
vemos que ahora mucha gente sigue a la muerte, pero esto nunca ha dejado de ser, ¿sí? Lo vemos ahora más como una moda y que esto viene de siglos de tradición en nuestro país. Muchas gracias. Ahora, a ver, debido al tiempo que nos queda, cada quien vamos a pasar y vamos a mandar un saludo. Bueno, comencemos con nuestro profesor. Bien, el saludo a todos los que nos están viendo. Muchas gracias. Esperamos que les haya interesado el tema. Y bueno, familia, amigos, a todos les mandamos saludos. Bueno, pues yo mando saludos a todas las escuelas secundarias técnicas que nos están viendo y a todos los alumnos que se interesaron en este tema. Yo mando un saludo a mis compañeros de tercero G y a los demás de la Escuela Secundaria Técnica número 16. Bueno, yo le mando un saludo a mi papá y a la coordinadora que me dejó ir y no estar en la escolta, que me gustó. Y nada más, y a mi abuelita, que la quiero mucho. Bueno, pues yo a toda la secundaria 16 y especialmente al segundo K. Bueno, yo mando saludos a mi papá y bueno, a toda mi familia y en especial a la escuela secundaria técnica en que venimos en representación y al director. Gracias. Gracias por su atención y gracias por sintonizar. Adiós, nos vemos pronto. Si nos vuelven a invitar.